Mi tía, una mujer con un talento especial para arruinar vidas ajenas, decidió que su hija Lucía, experta en selfies y en masticar chicle al mismo tiempo, merecía un upgrade. ¿Y qué mejor upgrade que mi prometido Ron? Sí, así como lo leen. En mi fiesta de compromiso, mientras yo brindaba por el futuro, mi tía maquinaba mi desgracia. Ron, deslumbrado por la belleza hueca de Lucía, y quizás por la promesa de una vida sin trabajar, cayó en la trampa. Ahora, lloran a mares. ¿La razón? Digamos que el fondo fiduciario que creamos juntos para nuestro futuro ahora financia mis vacaciones en el Caribe. Llámenme bruja, llámenme vengativa. Pero a veces, la vida te da limones y tú haces una deliciosa limonada con sabor a justicia. Desde el momento en que asistió a mi compromiso, mi tía no pudo ocultar su fascinación por mi ex. No dejaba de alabarlo, destacando lo atractivo y adinerado que era. Su entusiasmo era extraño, considerando que nunca había sido particularmente cariñosa conmigo. Lo curioso es que su hija Lucía, de 24 años, aunque deslumbrante, es tan superficial como un charco. Mi tía siempre nos comparó en todo, desde notas escolares hasta logros personales. Aunque yo era destacada en los estudios, ella no dudaba en presumir de Lucía. Incluso llegó al extremo de comparar las notas de 8º grado de su hija con mis calificaciones de 12º grado, y, sorprendentemente, declaró que Lucía era mejor. La ironía radica en que Lucía ni siquiera logró terminar la preparatoria. Ron y yo planeábamos casarnos en octubre, ya que yo debía viajar al Reino Unido en junio para un programa de verano. Todo parecía ir viento en popa antes de mi partida. Hablábamos a diario, a pesar de la diferencia horaria. Sin embargo, 2 semanas después, algo cambió. La comunicación empezó a disminuir, y cuando le pregunté, él solo mencionaba vagamente que estaba estresado por el trabajo. Pensé que la distancia estaba afectando nuestra relación, pero no imaginé que fuera tan grave. Confiada, creí que podríamos arreglarlo a mi regreso. Sin embargo, una semana antes de que terminara mi programa, dejó de hablarme por completo. Me sentí traicionada, pero mi orgullo me impidió buscarlo. Me aferré a la ilusión de que volvería, pero no lo hizo. En lugar de eso, un día, mi tía apareció en mi casa con una invitación de boda. Me quedé helada cuando descubrí que Ron iba a casarse con Lucía. ¡Qué ironía cruel! En plena era digital, mi tía decidió entregarme una invitación impresa en persona, solo para disfrutar de mi reacción. Lo que siguió fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Mi tía, con un aire casi triunfal, dijo: «Lo siento, querida. Sé que esto debe doler, pero el amor es así. Tal vez la distancia fue demasiado para él. Y, bueno, sabes lo irresistible que es mi Lucía. No puedes culpar a Ron por enamorarse de ella. Después del trabajo solo buscaba compañía, y mi princesa, con su belleza, hizo el resto». La escuché con lágrimas en los ojos, completamente desconcertada. Su insensibilidad me dejó sin palabras. En ese momento, entendí que no solo había perdido a Ron, sino también la fe en las personas que alguna vez creí cercanas. La miré fijamente mientras lanzaba sus palabras, endulzadas con un tono cruel. «Créeme, cariño, te quiero tanto como a Lucía», dijo, con esa sonrisa cínica que me revolvió el estómago. Cuando mencionó a Ron, no pude evitar gritarle, pero como si fuera parte de una obra teatral bien ensayada, él apareció en mi puerta. Con una actitud impecablemente educada, confesó su profundo amor por Lucía. «¿Sabes lo humilde y dulce que es?», dijo mi tía con teatralidad. Cuando se arrodilló y pidió la mano de mi Lucy como todo un caballero de antaño, no pude resistirme. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo, mientras mi mente me traicionaba imaginando la escena. Lágrimas calientes bajaban por mis mejillas, pero cuando intentó abrazarme, la rechacé con un gesto firme. Me sequé las lágrimas y, reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, le pedí que se fuera. Pero, antes de marcharse, lanzó su golpe final. «Si estás pensando en contactar a Ron, no pierdas el tiempo. Le pedí que te bloqueara. No es apropiado que mi yerno mantenga contacto con su ex, ¿sabes?». Con una calma que no sentía, respondí: «Que te jodan a ti y a tu yerno. Tengo mejores cosas que hacer que perseguir hombres ajenos». Su respuesta fue como una bofetada disfrazada. «No te desanimes, querida. Sé que será difícil encontrar a alguien a tu edad y con tu situación, pero hay muchos hombres divorciados que buscan una segunda oportunidad. Estoy segura de que encontrarás algo adecuado. Lárgate», grité, perdiendo la compostura que tanto me había esforzado por mantener. Me odié por dejar que me viera tan vulnerable, pero al mismo tiempo entendí que incluso los más fuertes tienen sus momentos de debilidad. Esta traición dolía más que cualquier otra. No era solo la infidelidad, sino la humillación pública, el saber que todos, amigos y familiares, estaban al tanto de lo sucedido. Lo que había sido una promesa de amor eterno, ahora era un espectáculo del que todos disfrutaban. Mientras tanto, mi tía tejía su propia narrativa. Según ella,
Ron había encontrado consuelo en Lucía porque yo era testaruda y egocéntrica, siempre priorizando mi carrera sobre él. Incluso insinuó que Ron sospechaba que yo tenía algo con alguien en el Reino Unido, basándose en rumores absurdos sobre voces masculinas en el fondo de nuestras llamadas. Era frustrante y agotador. Desde joven, siempre me había mantenido al margen de mi familia, evitando sus conversaciones triviales. Eso le dio a mi tía el terreno perfecto para sembrar sus mentiras. Ahora, aunque sé que librarme de Ron es lo mejor que pudo pasarme, eso no disminuye el dolor. Es difícil ver la luz al final del túnel cuando estás atrapada en la oscuridad, por mucho que sepas que eventualmente todo estará bien. Hola a todos. Primero que nada, gracias por todo el apoyo y ánimo que recibí en mi publicación original. Durante mucho tiempo quise actualizar la historia, pero me dije a mí misma, cuando llegue el día en que no sienta absolutamente nada por mi ex, haré una actualización. Bueno, ese día finalmente ha llegado. Y no solo eso, también tengo una pequeña sorpresa al final. Espera a leerla. Aquella etapa oscura parecía interminable. No era mi primera ruptura, pero esta fue especialmente dolorosa porque él no solo era mi pareja, sino también mi prometido. Afortunadamente, mi mamá vino a visitarme por una semana, y tenerla a mi lado fue un gran consuelo. Pero, al despedirme de ella, volví a sentirme enferma de tristeza. Había estado con Ron durante tantos años que cada rincón de la ciudad me recordaba a él. Era como si estuviera atrapada en un bucle de recuerdos que no podía romper. Esa fue razón suficiente para tomar una decisión drástica: dejar la ciudad. Decidí enviar solicitudes de empleo al Reino Unido y, para mi sorpresa, conseguí una oportunidad increíble en Leeds. Sin pensarlo 2 veces, empaqué mis maletas y me fui en busca de un nuevo comienzo. Déjame decirte algo. Si alguna vez sientes que el pasado te ahoga y te resulta difícil seguir adelante, no hay mejor remedio que un cambio de escenario. Claro, entiendo que no siempre es fácil o posible para todos, pero si tienes la oportunidad, no lo dudes. Cambiar de lugar me permitió renacer. Lo que más me sorprendió fue la rapidez con la que logré dejar atrás todo el dolor. Leeds se convirtió en mi nuevo hogar, y con él llegó una versión más fuerte y libre de mí misma. ¿Y la cereza en el pastel? Bueno, eso lo dejaré para el final. ¿Quién diría que una decisión tan simple como mudarme cambiaría tanto mi vida? Hace unos días, las cosas tomaron un giro interesante cuando mi mamá me llamó para preguntarme si Ron estaba desempleado. Le respondí que sí, aunque técnicamente no estaba desempleado, ya que dejó su trabajo hace un año para perseguir su pasión por la escritura. Lo curioso es que Ron siempre había querido ser escritor, pero, por más que escribía, no lograba avanzar mucho en su carrera, así que decidí ayudarlo a construir una carrera en torno a la escritura. Teníamos un acuerdo. Yo trabajaría a tiempo completo mientras él se dedicaba a establecer las bases para su emprendimiento, y eventualmente yo dejaría mi trabajo para que ambos pudiéramos construir nuestro propio negocio juntos. Pero, como era de esperar, él lo estropeó. Mi mamá no podía evitar reírse cuando le conté estos detalles. Me dijo que, hace poco, mi tía había ido a visitarla y le gritó: ¿por qué no me dijiste que Ron era un vago? Mi mamá, sorprendida, le explicó que hasta donde ella sabía, él estaba bien económicamente y trabajando. Pero mi tía tenía una versión diferente. Le contó que Ron había convencido a Lucía de hacer un curso acelerado para conseguir un trabajo mejor remunerado, de modo que pudiera cubrir los gastos del hogar. Lo que no sabía Ron era que mi tía había casado a Lucía con él para que pudieran vivir de su ingreso. Las cosas no eran tan brillantes como pensaban. Lo último que supe es que Lucía trabaja medio tiempo como recepcionista en un restaurante, haciendo reservaciones de mesas. Estoy tan segura de que con ese salario puedan cubrir todos sus gastos. Algunos pueden pensar que soy cruel por criticar el trabajo de Lucía, pero la realidad es que ella nunca ha demostrado interés en superarse. Reprobó 2 veces en la preparatoria y, finalmente, abandonó los estudios. El trabajo que consiguió como recepcionista también fue gracias a mi tío, quien la recomendó en un restaurante de un amigo suyo. Hoy en día, hasta para ser recepcionista se exige un diploma de preparatoria. Si crees que todo esto es justicia poética, aún no ha terminado. Después de todo este drama, decidí que era hora de actuar. Mientras él seguía con su trabajo, yo y Ron habíamos creado un fondo fiduciario que planeábamos usar para nuestro negocio. Yo era la que manejaba las finanzas, y cada mes ponía dinero allí. Aproximadamente el 20% de ese fondo era suyo. Pero cuando me enteré de su infidelidad, tomé una decisión drástica. Liquidé todo el fondo. Él aún cree que puede obtener su parte, porque le prometió a Lucía que, cuando mi ira se calmara, él se comunicaría conmigo y recibiría el 50% del fondo fiduciario. ¡Qué ingenuo! Si piensas que soy una estafadora, no lo soy. De hecho, gasté una gran cantidad de dinero en Ron durante sus peores momentos. Después de que dejó su trabajo a tiempo completo, le costaba mucho conseguir encargos de escritura. Yo lo apoyé económicamente,
Incluso le di acceso a una de mis cuentas bancarias para que pudiera cubrir sus gastos mensuales. Lo hice porque creía que si hubiéramos estado casados, él habría recibido pensión alimenticia. Este fondo fiduciario era lo más cercano a eso. Ahora, me pregunto qué hará Ron sin ahorros y sin trabajo. Ya no me preocupa, porque ya no es mi problema. Actualización número 2. Aquí va la siguiente actualización. Esta Navidad ha sido, sin duda, una de las más satisfactorias de todas. No puedo evitar sonreír al recordar la expresión de completa decepción en el rostro de mi ex. Volví a casa de mi madre, y en ese momento, él apareció en mi puerta. Estaba allí, esperando para reclamar el dinero de su fondo fiduciario, y aún más, exigiendo el 50% de ese dinero. Le pregunté, ¿qué dinero? Él me explicó que había ahorrado todo el dinero en ese fondo para nuestro negocio. Le respondí, oh, ese fondo fiduciario. Lo liquidé. En ese momento se volvió completamente loco. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ese dinero era para nuestro negocio. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo, calmada, le dije, permíteme aclararte algo. Aquí no hay nosotros. Tú eres el esposo de mi prima, y la persona con la que debes compartir tus problemas está al otro lado de la calle. Después de un largo suspiro, Ron intentó excusarse. Sé que te hice daño, y tienes todo el derecho a estar molesta conmigo, pero necesito ese dinero. No tengo trabajo. El cliente para el que escribía me dejó. Estoy buscando otro. Lucía no gana lo suficiente para los dos. No he pagado el alquiler en 2 meses. Y si me retraso un mes más, el dueño me echará. Por favor, entiende mi situación. A lo que respondí, furiosa. ¿Por qué debería entender tu situación? Después de todo lo que me hiciste. El engaño no te da derecho a tomar mi dinero. Él, tratando de defenderse, me dijo, ¿tu dinero? Solo tenías el 20% del fondo fiduciario. Y entonces, se quedó tranquilo. Ese dinero lo gasté cuando éramos pareja, así que no deberías reclamarlo. Con una sonrisa sarcástica le respondí, con esa lógica, me diste el dinero del fondo fiduciario cuando éramos pareja, ¿verdad? Así que tampoco deberías pedirlo. Ron, perdiendo la paciencia, amenazó con demandarme por tomar su parte. Le respondí que, si lo hacía, también denunciaría el robo de tarjeta, porque usó mi tarjeta de débito para retirar dinero para sus gastos. Le recordé que, si contábamos todo lo que debía, probablemente estaría más endeudado que yo. Así que mejor vigila tu tono y acepta la verdad. Se fue, completamente furioso, con una expresión de amargura en su rostro. Pero ese no fue el final. Justo después, mi tía y Lucía aparecieron en la casa de mis padres buscando respuestas. Venían a preguntarme sobre el dinero del fondo fiduciario. Según Ron, yo había tomado su parte, y ahora él estaba arruinado. Les dejé claro que no era asunto suyo y que no pensaba discutir mi vida con ellas. Lucía insistió, preguntando por el dinero porque, según ella, su futuro estaba en juego. Yo, con toda calma, le dije, este asunto está muy por encima de tu comprensión, así que mejor mantente alejada de él. Mi tía, furiosa, me gritó por insultar a Lucía y me dijo que debería rebajar mi ego al hablar con ella, ya que, según mi tía, Lucía era más exitosa que yo, porque Ron me había dejado por ella. Fue en ese momento cuando mi papá entró a mi habitación al escuchar los gritos de mi tía. Este drama familiar sigue tomando giros inesperados. Pero lo único que sé es que mi Navidad ha sido mucho más tranquila desde que todo esto salió a la luz. Mi tía se derritió en el momento en que vio a mi papá. Con una voz suavizada, intentó justificarse diciendo que solo estaba hablando casualmente conmigo sobre su angustia. Pero mi papá, que había estado escuchando todo desde el principio, le dejó claro que si ella volvía a levantar la voz contra mí, cortaría toda la ayuda financiera que le había estado brindando. Él reconoció que lamentaba no haberse metido antes en mis asuntos, ya que le había dado a mi tía libertad para humillarme. Pero esa era la última vez que lo permitía. Además, mi papá le dijo que si Lucía era tan exitosa, debería ser ella quien ayudara a Ron a gestionar la casa, a ver si podía evitar que los desalojaran. Mi tía y Lucía estaban completamente sorprendidas, ya que desconocían la situación financiera de Ron y el incumplimiento del alquiler. Lucía, al borde de las lágrimas, empezó a sollozar frente a mi papá, alegando que Ron le había arruinado la vida por no poder mantenerla. Temía quedar sin un lugar donde vivir si el dueño realmente los echaba. Fue entonces cuando pidió que liberara la parte de Ron del fondo fiduciario para poder reconstruir su vida. Mi papá, con una sonrisa irónica, me dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme, mientras se burlaba de mi tía por ir a mis espaldas para seducir a Ron y ahora venir a restregarnos la boda de Lucía. Debería haber pensado en las consecuencias antes de prostituir a su hija, dijo él, haciendo que mi tía se derrumbara en lágrimas, alegando que había hecho todo por asegurar el futuro de su hija. Mi tía, como siempre, cambiaba de tono según la situación, y en un giro inesperado dijo que Lucía no tiene un padre como tú que la respalde, ni la educación para ganar su propio dinero, por lo que tenía que cuidarla.
Pensaba que Ron sería quien pudiera cuidar a mi hija, pero mira, ahora la pobre gorda la traicionó, dijo. No pude evitar interrumpirla y decir, podrías haberme dicho que Ron estaba desempleado, pero dejaste que tu prima se casara con un vago. Pero no te culpo. Tienes tus razones para esconder la verdad. Mi papá, harto de toda la situación, se levantó y les pidió que se fueran. La que me dio la espalda para seducir a mi prometido y luego vino aquí para restregarme la boda de su hija es ella, dijo mi papá. Ahora que todo se está desmoronando, viene a culparme por ocultarle la verdad a Ron. ¿Qué carajo? Antes de que se fueran, no pude resistir la tentación de lanzarles unas últimas palabras. No te preocupes por Lucía. Hay muchos sugar daddies esperando para regar su amor a chicas como ella. Estoy segura de que ambas pueden encontrar uno. Fue cruel de mi parte, pero después de todo lo que me hicieron, no me importó. Fue ella quien comenzó la humillación al contarme sobre la boda de su hija. Después de todo esto, me quedé con la sensación de que, si mi tía podía llamarlo vago frente a nosotros, también podría hacerlo frente a su cara. Actualización 3. Ron me envió un correo electrónico admitiendo cuán mal había manejado las cosas. Había pedido dinero prestado a un amigo para pagar el alquiler atrasado, pero volvió a incumplir porque su cliente retrasó el pago. El dueño de la casa le había dado el aviso de desalojo. Le había pedido a mi tía que los dejara vivir en su casa unos meses, pero mis abuelos se negaron. Al parecer, Ron no sabía la verdad, que la casa no era de mi tía. Ellos mintieron, diciendo que era suya y que mis abuelos vivían allí, cuando en realidad era al revés. Son un grupo de mentirosos. Además, Ron mencionó que Lucía había mentido sobre su educación y su trabajo, diciendo que era gerente de un restaurante y exagerando su salario. Eso hizo que él pensara que podrían seguir juntos en el negocio que habíamos planeado. No sé cómo no pudo ver lo poco inteligente que era Lucía. ¿De verdad hablaron o fue solo un encuentro casual? Mencionó que estaba dejando atrás sus sueños de ser escritor y buscando trabajo en su campo anterior. Ignoré su primer correo. Días después, me envió otro correo pidiéndome disculpas y arrepintiéndose por haberme traicionado. Dijo que su vida se había desplomado, que mi tía se había llevado a Lucía, manipulándola como a una marioneta, y ahora estaba solo. Dijo que probablemente Lucía no lo amaba, y que probablemente siguió el plan de su mamá para atraerlo. Me hizo pensar en el poder de la belleza. Aunque a veces defendemos la inteligencia, parece que la belleza siempre tiene la ventaja. Incluso las mentes más brillantes pueden caer por ella. Sin embargo, no tengo ganas de perdonarlo. Está arrepentido ahora, pero sigue siendo un tramposo. Una vez tramposo, siempre tramposo. Su vida puede estar hecha un desastre, en parte por mi decisión de liquidar el fondo fiduciario. Pero no me arrepiento. Fui justa conmigo misma. Él tomó una decisión y ahora tiene que vivir con ella. Le respondí que nunca más me contactara. Lo bloqueé y pensé en advertirle que mi tía probablemente lo abandonaría cuando Lucía consiguiera un trabajo mejor remunerado. Pero, ¿por qué debería consolarlo? Destrozó mi alma al engañarme con mi prima. Su miseria ahora no es más que un chisme para mí. Lo discutí con mi mamá, y nos reímos mucho. Ella dijo que ahora está satisfecha, porque el karma finalmente los alcanzó a todos. Actualización 4. La vida, ahora, es simplemente perfecta. Mucho mejor que cuando comencé a escribir aquí. Ya han pasado 2 años desde que todo explotó. Y hoy en día hay una diferencia abismal entre mi vida y la de las demás personas involucradas. No sé por dónde empezar, porque esto es un poco largo, pero haré un esfuerzo por resumirlo, aunque no quiero dejar nada importante fuera. Comencemos con una pequeña actualización personal, para aquellos que me han preguntado, antes de entrar en lo realmente interesante. Aún conservo mi trabajo en Leeds, y todo va sobre ruedas. He conocido a un chico aquí, con quien estoy saliendo, y la verdad es que las cosas están mejor que nunca. En cuanto a Ron, bueno, ha conseguido trabajo, pero según algunos amigos, está completamente miserable. No para de quejarse de que perdió su trabajo soñado, y ahora está atrapado en algo que no le gusta, echándome la culpa a mí, la bruja que le arruinó la vida. ¿Debería sentirme ofendida? Para nada. De hecho, me da una gran satisfacción ver cómo le va. Recuerden, no soy una persona bondadosa. Además, no es como si no pudiera haber tomado un descanso, ahorrar algo de dinero y luego intentarlo nuevamente. O incluso trabajar de noche en lo que le gusta, mientras mantiene un empleo durante el día. Pero parece que su trabajo soñado, entre comillas, no es tan importante para él, porque no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. En cuanto a mi tía y mi prima, las noticias más maravillosas del mundo llegaron. Mis abuelos las echaron. Se cansaron del drama constante y de tenerlas viviendo en su casa, así que les pidieron que se fueran. Ahora ambas están alquilando juntas, ya que no tienen a dónde ir. Realmente no tienen muchas opciones. Son un par de inútiles. Si yo fuera ellas, empezaría a buscar un nuevo novio de inmediato, porque Lucía no va a volverse más joven ni más bonita con el tiempo. Y, en cuanto a inteligencia, bueno, eso tampoco tiene arreglo. Sé que soy cruel,
Pero ¿qué le vamos a hacer? Es el karma. Bueno, al final no resultó tan largo como pensaba, pero creo que les he contado lo más importante.